Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Hoy, Cuba está en fase terminal, porque el sistema que la gobierna no produce, no reforma y no responde. No sabe gobernar, solo sabe reprimir, mentir y sobrevivir gracias a dictaduras amigas. Es por eso que la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump declaró una emergencia de seguridad nacional con respecto a Cuba, porque la señala como una amenaza directa a Estados Unidos por sus vínculos con Rusia, China, Irán, Hezbollah y Hamas. Y atención a todo esto, porque esta orden ejecutiva castiga con aranceles a cualquier país que intente sostener a la dictadura enviándole petróleo. ¿Escuchaste, México? Traducido al lenguaje real, se le acaba el combustible al castrismo. ¿Saben cuánto petróleo podría quedarle a Cuba? No semanas, no meses, solo días. Y no lo digo yo, son los datos que están publicados por el Financial Times. ¿Y cómo está respondiendo el régimen a todo esto? Como siempre, culpando a Estados Unidos, repitiendo consignas gastadas y promoviendo actos de repudio, incluso contra diplomáticos extranjeros, como ha ocurrido recientemente contra el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, como si él o Donald Trump fueran responsables de una dictadura que lleva 67 años arruinando el país. Una pregunta: ¿estamos ante el principio del fin o ante otro intento del régimen cubano para ganar tiempo? Sobre esto y lo más reciente del diálogo que el presidente Donald Trump asegura ya inició con líderes cubanos y los llamados urgentes de los obispos de la isla, el pronunciamiento del Papa León XIV, voy a conversar con Ramón Saúl Sánchez, figura clave del exilio cubano y líder del movimiento Democracia. Además, voy a tratar otro tema aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina en el día de hoy, que preocupa y está ocurriendo aquí en Estados Unidos. Y es una crisis devastadora que casi nadie quiere enfrentar. El 90% del gasto en salud de los estadounidenses va directamente a atender enfermedades crónicas. El 50% de la población es prediabética y miles de jóvenes no pueden ingresar al ejército, no por falta de patriotismo, no, sino por la obesidad, la mala alimentación y por los problemas metabólicos. Es por ello que las nuevas directrices dietéticas de la administración Trump, impulsadas por el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., buscan cambiar esto. Más comida real, menos ultraprocesados y la salud como prioridad. Voy a conversar con un médico al respecto. Todo esto y mucho más aquí en Solo Minutos. No se vayan, quédense hasta el final. Aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Comparte, suscríbete a mi canal y si te interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gusta. Vamos ya. Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Desde lo que pasa en tu barrio, en tu ciudad y en tu condado, hasta lo que acontece en nuestro estado, en el país y en el resto del mundo, con una mirada crítica, sin parcializarnos y sin miedo a los temas delicados. Ni más ni menos que la verdad. Comenzamos Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina a esta hora con ese tema puntual de lo que está ocurriendo en Cuba, la tensión entre Washington y La Habana, qué es lo que ha respondido el designado dictador cubano Díaz-Canel, las reacciones que ha tenido en la iglesia, todo un tema que he presentado extensamente para que sepa de qué van a ser los temas que voy a tratar. Para hablar de estos temas y de esa actualidad que ocurre allí dentro y de lo que pudiera pasar en los próximos días, como suelo decir yo, algo tiene que pasar, he invitado a Ramón Saúl Sánchez, figura clave del exilio cubano y líder del movimiento Democracia. Ramón Saúl Sánchez, una vez más, mil gracias por acompañarme a esta hora. Un gusto estar contigo, Yelenis. Gracias por la invitación. El placer es mío, como siempre suelo decir aquí en el programa, porque tomarse el tiempo para conversar y darles información a la audiencia que mucha no conoce de lo que significa realmente el exilio cubano. Minutos antes conversábamos de algo muy personal en lo que al exilio respecta, pero es lo que nos ha tocado vivir
y a usted le ha tocado vivir muchísimo más, y por eso es que le invito para que me hable de estos movimientos que están ocurriendo dentro de la isla. ¿Cuál de ellos podría ser el desenlace de los próximos días? Tengo reacciones del presidente Donald Trump, reacciones también del designado dictador cubano, pero quisiera que me diga usted, Ramón Saúl Sánchez, ¿qué opina de esta orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, que le pone una mordaza de aranceles a aquellos países que alimenten con petróleo al régimen de La Habana? Bueno, estamos ante un escenario diferente a lo que hemos vivido en instancias anteriores y también protagonistas distintos, ¿no? El caso del presidente Donald Trump. Obviamente está poniendo en vigor una política experimental con Venezuela y tal vez con Cuba también, para tratar de persuadir o forzar al régimen de Cuba a someterse a algún proceso de apertura. Estas medidas, obviamente, dirigidas al petróleo, tienen como propósito que el régimen se abra precisamente, no necesariamente asfixiar a la población cubana, porque el petróleo no está siendo usado por el régimen para ayudar a la población cubana, está siendo usado por el régimen para revenderlo e ingresar o engrosar las arcas de GAESA, que es esta entidad militar que existe en Cuba y que tiene más de 18 mil millones de dólares en sus arcas, ¿no? Y no la usa para el pueblo de Cuba. Ese petróleo no se usa para darle luz eléctrica al pueblo, para accionar las plantas productoras de energía, no hacen eso. Así que yo creo que esa es una de las razones que le ponen ese tipo de, digamos, sanción a cualquier país que intente comerciar con el régimen de Cuba. Yo creo que el mensaje le ha llegado, evidentemente por lo que estamos escuchando al régimen decir. Y parece que el régimen se ha dispuesto a conversar con el gobierno de Estados Unidos. Lo triste de todo esto es que está dispuesto a hablar con el gobierno de Estados Unidos, que es supuestamente el enemigo, el imperialismo yanqui, como ellos le llaman. Sin embargo, no hablan con su propio pueblo para ver lo que quiere ese pueblo y para abrirse a ese pueblo para el cambio que tanto queremos todos. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente Donald Trump. Ha hablado en varias ocasiones al respecto, pero vamos a ver estas más recientes. Señor, ¿cuál es su respuesta a la advertencia de Claudia Sheinbaum de que el embargo o la restricción sobre el petróleo cubano, el petróleo hacia Cuba, podría causar una crisis humanitaria allí? No tiene que ser una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrían a nosotros y querrían hacer un trato para que Cuba fuera libre de nuevo. Vendrán a nosotros, harán un trato. Pero Cuba realmente están en problemas, están en serios problemas. Conozco a muchas personas de Cuba, pero tenemos muchas personas en los Estados Unidos ahora mismo que les encantaría regresar a Cuba y nos gustaría resolver eso. ¿Qué quieres ver de Cuba? Quiero decir, ¿qué necesitas ver para hacer ese tipo de trato? Estamos trabajando en ello. Creo que vamos a hacer un trato con Cuba. Creo que, ya saben, seremos amables. Tenemos una situación que es muy mala para Cuba. No tienen dinero, no tienen petróleo. Venezuela vivían del dinero y petróleo de Venezuela. Y nada de eso está llegando. ¿Qué espera de un acuerdo con Cuba? Bueno, Cuba es una nación en decadencia. Lo ha sido durante mucho tiempo, pero ahora no tiene a Venezuela para sostenerla. Así que estamos hablando con la gente de Cuba, las personas más importantes en Cuba, para ver qué pasa. Quiero que las personas que vinieron aquí y fueron tratadas horriblemente por Cuba sean atendidas, que puedan regresar y hacer lo que tienen que hacer. Ya sabes, tienen su familia allí, no han podido verlos en años, muchos años. Entonces, creo que vamos a hacer un trato con Cuba. Está en mal estado, Cuba está en mal estado. Cuba tiene un problema humanitario. Ahí escuchamos ambas declaraciones del presidente Donald Trump en diferentes momentos sobre este tema que sigue ahí. Cuba, en este momento, con esta orden ejecutiva, se ha quedado sin el discurso de continuidad, se ha quedado sin la narrativa de poder y ha tenido que ver y aceptar su mentira. No hay petróleo. En la época, voy a mencionar con cifras, en la época de las relaciones con el fallecido dictador cubano Fidel Castro, y el otro fallecido también dictador pero venezolano, estamos hablando de la época de Hugo Chávez,
Venezuela le proveía a Cuba 100.000 barriles de petróleo diarios, de los 110.000 que necesita Cuba para sostenerse, cuando ellos solo producen 40.000 barriles de petróleo. Cuba no se preparó ni para esto, ni para cuando sus depósitos de petróleo se incendiaron, y no se prepara tampoco para estas conversaciones. Usted me dirá, Ramón Saúl Sánchez, por la experiencia, por lo que usted ha visto desde que tiene uso de razón aquí en el exilio, usted me dirá, esto está ocurriendo realmente, están conversando, pueda que estén conversando, pero ¿saldrá algo productivo de esas conversaciones entre la administración Trump y Díaz-Canel? ¿Darán su brazo a torcer finalmente la dictadura? Mira, lo positivo por ahora es que se están moviendo las cosas, que el status quo ya no va a ser posible para el régimen de Cuba, no por lo que está haciendo Trump, por lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos solamente, sino porque ese régimen es, como dijo el presidente, es un estado fallido, es un gobierno totalmente incapaz de suplir las necesidades de sus conciudadanos. Y obviamente no hay que ser un adivino para saber que un gobierno con esas condiciones, sin recursos, sin luz eléctrica, sin medicamentos, sin agua, sin recoger la basura, sin nada de las cosas perentorias, cotidianas de un país, pues no es un estado saludable, es un estado fallido y va para el colapso, ¿no? Si a esto Y le estas agregamos, imágenes, pues estas imágenes que tiene ahí en pantalla, le dan prueba de ello. Son imágenes recientes, nos las hicieron llegar desde Cuba. Y esto es una fila que toma casi toda una rotonda para poner gasolina. Gasolina, esta es, me dicen, la zona cercana al cementerio de Colón en La Habana. Estas filas, pueda que el día de mañana les digan no las hagan más porque no hay suficiente combustible en estos estacionamientos. Ahora mismo, según cifras del diario The Financial Times, que se basa en un estudio que recoge una empresa belga que se llama Kpler, se escribe K-P-L-E-R, para aquellos que dudan y siempre quieren investigar y poner a prueba la información que algunos medios emiten. Según esta compañía, en Cuba solo queda petróleo para unos días, no para semanas, para unos días, 7 o 10 días. ¿Qué puede pasar si Díaz-Canel dice, como ha estado diciendo todos estos días, y vamos a ver el video, en declaraciones primero de barricada y luego hay un discurso que parece bastante de consenso, si Díaz-Canel no acaba de reconciliador, como me dice ahora mi productor, si Díaz-Canel no acaba de entrar en una conversación, en una negociación, pues no solamente se está pegando un disparo en el pie él, está exponiendo a un pueblo a que muera de inanición, porque si no va a haber, ni para el gobierno no va a haber, mucho menos para quien nunca hubo, que fue el pueblo. Sí, efectivamente. El momento que se nos acerca es un momento crítico donde puede haber una crisis humanitaria mucho mayor de lo que hay ya. Yo creo que sí hay ya una crisis humanitaria, pero podríamos ver, como lo estamos viendo, hay personas que se desmayan en las calles por falta de alimentos, por falta de medicamentos, etcétera, personas Enfermos. muriendo porque no se les puede tratar, enfermos, etcétera. Pero ahí es donde nosotros, el exilio, tiene que tener un plan de contingencia para hacerle frente a ese momento. No me refiero a un plan de reconstrucción, eso es otra cosa. Un plan de contingencia de emergencia para responder en ese momento donde ese estado fallido va a ser incapaz de proveer ningún servicio, obviamente. Y tenemos que salvar a nuestra gente, tenemos que evitar que la gente se lance al mar. Y ahí es donde también los Estados Unidos puede jugar un rol importante. Yo personalmente pienso que Estados Unidos no está interesado en invadir Cuba. Yo como cubano no quisiera que mi país fuera invadido por ninguna potencia, aunque sí quiero la solidaridad, queremos la solidaridad todos los cubanos, pero lo que está haciendo Díaz-Canel y esta gente que está en el poder, Raúl Castro, es precisamente llevando esto a tal punto, al borde del precipicio, que podrían causar una intervención
una intervención que obviamente sería devastador también, ¿no? Aunque saquen al régimen de Cuba, ya sabemos, es una potencia militar entrando militarmente en un país pequeño, ya nos imaginamos. Por eso es que no queremos eso. Por eso es que le decimos a Díaz Canel, no permitas eso, no llegues ahí porque la cabeza tuya es la que va a rodar en este caso. Si es que queda viva. Claro está, en caso tal de que exista una invasión. Vamos a ver las declaraciones del designado dictador Díaz Canel primero y luego las que mandó a que leyeran en el noticiero de la televisión oficial cubana. Vamos a hacer una denuncia internacional en todos los espacios posibles de esta medida coercitiva. Seguimos trabajando con países aliados y con la comunidad internacional, con esa misma que apoya a Cuba todos los años cuando se vota contra el bloqueo. Y estamos seguros de que no vamos a estar solos y que habrá comprensión y habrá denuncia internacional y habrá apoyo a Cuba, porque esto es una acción criminal. ¿Qué derecho tiene un emperador? ¿Qué derecho tiene un imperio? ¿Qué derecho tiene el gobierno de una potencia para negarle lo que necesita en combustibles para desarrollarse a un pequeño país? Un pequeño país que lo que lucha todos los días contra la adversidad para lograr su prosperidad, la prosperidad que merece por su heroísmo. Un país que no es amenaza para la seguridad nacional de nadie. Nosotros somos un país de paz. Nosotros incluso en medio de toda esta agresión y del bloqueo de todos estos años hemos dicho que tenemos capacidad y disposición para dialogar con el gobierno de Estados Unidos. Lo que pasa es que el diálogo no puede ser bajo presiones. El diálogo tiene que ser en condiciones de igualdad, de respeto, y todo eso lo vamos a denunciar. Cuba condena de manera inequívoca el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, al tiempo que reafirma su compromiso de cooperar con los Estados Unidos y otras naciones para fortalecer la seguridad regional e internacional. Cuba declara categóricamente que no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas. Cuba está dispuesta a reactivar y ampliar la cooperación bilateral con Estados Unidos para hacer frente a amenazas transnacionales compartidas, sin renunciar jamás a la defensa de su soberanía y la independencia. Cuba propone renovar la cooperación técnica con los Estados Unidos en áreas que incluyen la lucha contra el terrorismo, la prevención del lavado de dinero, el combate al narcotráfico, la ciberseguridad, la trata de personas y los delitos financieros, y continuará fortaleciendo su marco jurídico para respaldar estos esfuerzos, consciente de que cuando ha existido voluntad de las partes, se ha podido avanzar en estos frentes. El pueblo cubano y el pueblo estadounidense se benefician del compromiso constructivo, la cooperación conforme a la ley y la coexistencia pacífica. Cuba reafirma su disposición a mantener un diálogo respetuoso y recíproco, orientado a resultados tangibles con el gobierno de Estados Unidos, basado en el interés mutuo y el derecho internacional. Cuando dije digo, ahora digo Diego. Es decir, Díaz Canel no creo ni escribe estas declaraciones que leen en la televisión oficialista. Y yo creo que no está ni al tanto de semejantes conversaciones que está sosteniendo. Lo afirmó el presidente Donald Trump con líderes dentro de Cuba. Lo que él dice, no menciona cargo ninguno. Pero lo otro que cabe aquí señalar, Ramón Saúl Sánchez, y quiero que luego me explique, es que cuando se habla de ayuda y de necesidades, se menciona la palabra Cuba. Pero cuando se habla de reglas y de directrices internas que recrudecen la libertad de expresión, que recrudecen la libertad de mercado, habla el partido. Entonces, esta gente o no se acaban de poner de acuerdo o finalmente se van a tener que poner de acuerdo porque no pueden seguir diciendo una cosa y haciendo otra. Bueno, mira, al principio la posición esa tradicional de ellos, intransigencia, era la que se difundía por todos los medios, ¿no? Hace 3 días atrás nos llegó la noticia de que estaban conversando los Estados Unidos y el régimen de Cuba en México, probablemente con la ayuda de la presidenta de México. Claudia Sheinbaum. Y después hemos escuchado al presidente de los Estados Unidos decir que ya están conversando y que creen que van a llegar a un acuerdo. Y ahora escuchamos al, entre comillas, presidente de Cuba haciendo las concesiones de por lo menos retóricamente, exacto, de colaboración, de diálogo, de lucha contra el terrorismo, de todas estas cosas que era lo que los Estados Unidos estaba exigiendo, ¿no? Claro, esto no incluye lo que queremos nosotros. Lo que queremos nosotros
No es que el régimen de Cuba no se meta en esto o aquello, es que el régimen de Cuba desaparezca del poder para que el pueblo de Cuba pueda tener democracia. Y esto Totalmente. es en lo que yo insisto, en que el soberano es el pueblo de Cuba y que el soberano debe estar presente en cualquier tipo de acuerdo y tener la opinión del pueblo de Cuba. No es bueno para Cuba un acuerdo sin la presencia del pueblo de Cuba en esos acuerdos. Es una presencia que también le está faltando a ese tipo de negociaciones entre Venezuela y Washington también, pero es muy prematuro, aún con Cuba no se ha llegado ni a darse a conocer el primer párrafo de esa conversación. Si está ocurriendo en México, ¿con quién podrían estar conversando en México aparte de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Quiénes podrían estar detrás de esas conversaciones? ¿El hijo de Raúl Castro podría estar? Es precisamente, parece ser quien está detrás o sea, llevando a cabo estas conversaciones, que en el pasado, cuando Obama estuvo presente en el diálogo con los Estados Unidos, mantiene un perfil bastante discreto, pero además es quien tiene el contacto, el control del dinero de Gaesa. Así que este individuo, obviamente, Alejandro Castro había tenido diferencias con su padre por X razones, pero parece que eso se ha resarcido y aparentemente esta es la persona que Raúl Castro confía para estas negociaciones. Hay quien ha dicho que, y el presidente ha insinuado que tal vez hay algún tipo de conversación en este momento en Washington, pero no ha sido explícito en esto. Así que no sabemos dónde están teniendo lugar las conversaciones, da igual si están sucediendo y están sucediendo a espaldas del pueblo de Cuba, y nosotros decimos y pedimos que no se relegue al pueblo de Cuba, que no es válido ningún acuerdo sin que los cubanos estemos presentes. Y la razón es que no queremos una solución mediatizada, no queremos que se nos imponga ninguna condición que permita que ese régimen sobreviva y tengamos que lidiar con él unos años más porque simplemente sea de conveniencia para alguien más. Esto es una situación donde hemos pasado 68 años sufriéndola. Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, me acompaña a esta hora ni más ni menos con Yeleni Reina. Y quiero invitarle para ver juntos las declaraciones que se han dado a conocer por parte de líderes y obispos de Cuba, que son los que hasta ahora han pedido intervenir en estas conversaciones, la Iglesia y el Vaticano también, el Papa León XIV, quien se ha hecho eco de estas negociaciones y está pidiendo un diálogo entre ambas partes. La Iglesia Católica y el Vaticano pues lo alertan. Este es uno de los comunicados que se ha dado a conocer por parte de la Iglesia, y ellos quieren que haya un diálogo para prevenir lo que ellos y toda la comunidad internacional está presenciando, que es un deterioro social y humano. También vamos a hablar del jefe de esas negociaciones de Estados Unidos dentro de Cuba, que ahí tienen la foto en pantalla, de Mike Hammer y del acoso tan continuo que ha sufrido en los últimos días por parte de grupos, se dicen de jóvenes, que han organizado este tipo de acoso verbal. Pero primero las declaraciones del Vaticano. Ho ricevuto con grande preoccupazione notizie circa un aumento delle tensioni tra Cuba e gli Stati Uniti d'America, due paesi vicini. Mi unisco al messaggio dei vescovi cubani invitando tutti i responsabili a promuovere un dialogo sincero ed efficace per evitare la violenza e ogni azione che possa aumentare le sofferenze del caro popolo cubano. Que la Virgen de la Caridad del Cobre assista e protegga tutti i figli di quella amata terra. Eran las declaraciones del Papa León XIV, fueron recientemente pues dadas a conocer, y se dirige duramente contra el régimen. ¿Por qué? Porque le está pidiendo a ellos un acuerdo, un diálogo.
Si alguien está claro en todo esto, es el Papa León XIV, quien sabe que no están, como han dicho ellos en la televisión estatal oficialista cubana, dicen, el Papa apoya a Cuba. No, el Papa apoya el acuerdo y el diálogo, que saben que ustedes son la parte que nunca cumplen con esas negociaciones con ningún país del mundo, solo con las personas o líderes de gobierno que le han proporcionado algún tipo de ayuda, regalo, como ahora mismo están esperando, como han esperado por 67 años, y es por eso que esa dictadura ha subsistido. Otra de las cosas que quisiera que me contara y me dijera qué es lo que podría pasar luego de estos actos de acoso contra una figura diplomática de Estados Unidos dentro de Cuba, que usted me diga qué es lo que puede pasar. Voy a tener esas imágenes porque el encargado de negocios de Estados Unidos en La Habana lo ha dado a conocer en las redes sociales. Esas son algunas de las imágenes que se han dado a conocer. Ya cuentan en los últimos días alrededor de 6 actos de represión y de acoso contra el encargado de negocios, el representante diplomático de Estados Unidos en Cuba. Uno de ellos, los voy a mencionar, ocurrió en el Hotel Santa María Camagüey, en la iglesia de San Francisco, tras una reunión con el padre José Conrado, y luego pues también en la calle, como ven, lo acompañando al auto que lo traslada. Ahora, cabe señalar, porque estos nombres hay que darlos a conocer. Se filtró en redes sociales que quien coordinó uno de estos actos es una dirigente de la UJC, es la organizadora de uno de estos actos de repudio. Y ella se llama, tengo su nombre aquí entre mis notas, y lo voy a, una vez que me aparezca, pues lo voy a mencionar, alguien de apellido Llanes, Dayani Francés. El Llanes era la Y, que la retuve mentalmente. Se llama Dayani Francés y es una de las que organizó este tipo de acoso. Y son jóvenes, es triste. Yo viví en Cuba, vuelvo y repito. Yo crecí en Cuba, vuelvo y repito. Y yo sería incapaz de, si a estas alturas yo estuviera dentro de Cuba y fuese esa joven, sería incapaz de organizar ese tipo de acoso a una figura de la diplomacia estadounidense dentro de Cuba. Más que un acoso, yo diría que es una falta de todo, porque esta persona no tiene la culpa de nada de lo que está pasando en Cuba. Ni Mike Hammer, ni Trump, como le gritaban ahí muchos de ellos, y como lo calificó el propio Hammer, dijo que eran unos chillidos lo que estaban haciendo ellos ahí fuera, porque ellos no son culpables de esa dictadura, de esos 67 años de hambre, de crisis, de todo. Vamos a ver el video. Hola, sigo recorriendo la isla. Ahora estoy en la provincia de Trinidad, una ciudad muy bonita, por cierto, y he llegado a conocer a más cubanos de a pie y hemos estado hablando de sus aspiraciones, sus deseos para una mejor Cuba. Ha habido algunos que, han chillado algunos insultos, creo que pertenece a cierto partido, pero yo sé que ellos no representan al pueblo cubano, a los cubanos de a pie. Espero verles y hasta la próxima. Ramón Saúl Sánchez, ¿cuál es su opinión sobre estos ataques que han ocurrido contra el encargado diplomático? Bueno, yo siento un afecto especial por este hombre porque es un hombre humilde que ha caminado las calles de Cuba. Sigo recorriendo. A pesar de los riesgos que corren, realmente riesgos físicos, ¿no? Tú nunca sabes cuando un loco de eso que el régimen le da cuerda le puede hacer una agresión, ¿no? Puede causarle daño físico, etcétera. Sin embargo, él continúa en una forma muy parsimoniosa, muy cándida, muy amable con el pueblo de Cuba, tratando de conocer la realidad del pueblo de Cuba. Ojalá que todos los funcionarios americanos o de otros países, todos los diplomáticos, se tomaran el tiempo para hacer eso que él está haciendo. Porque las denuncias que él está sacando, o sea, sin proponerse la denuncia, más bien el conocimiento que él está obteniendo cuando él lo expone, se convierten en denuncias de la realidad que está palpando este funcionario norteamericano. Y yo estoy muy agradecido de eso. El régimen tiene que tener cuidado, porque continúa metiéndole el dedo en el ojo
acá a los Estados Unidos con hacer estas cosas en un momento en que está realmente resquebrajado ese régimen, en un momento que está colapsando, pues se pone con estas cosas que lo que hace es indignar más a los funcionarios de los Estados Unidos. Si en Cuba hay una invasión norteamericana, si en Cuba el ejército norteamericano llega a entrar en algún momento, la culpa directa es de Miguel Díaz-Canel, de Raúl Castro y de esa cúpula. Yo no quiero una invasión de mi país, pero si eso sucede, es la culpa de estos señores. Y mi mejor consejo es: sométanse a un proceso de democratización, escuchen al soberano, al pueblo de Cuba, que quiere cambios de régimen, no quiere cambio de apariencias, no quiere una solución mediatizada, no quiere dejarlos en el poder. Así que mientras más cosas de estas hagan, más se puntualiza la necesidad de cambio en el país. Es un pedido que se ha estado escuchando por esos mismos 67 años y en los últimos años pues se ha hecho aún más fuerte ese grito de libertad, porque ya está acabando con la vida del ser humano. Antes te acababan con sus ideas y acababan con la vida de las personas con sus ideas, pero ahora mismo están asesinando a personas por esas ideas fallidas, por esa llamada dictadura, la cual ellos no conciben sin la ayuda de extranjeras. Ellos no saben ser dictadores produciendo ellos mismos. Ellos necesitan ser dictadores con la ayuda extranjera. Y eso es lo que le ha cerrado esta orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Es tan triste que una revolución que decía que defendía los valores de la soberanía nacional, resulta que Cuba es el único país en el hemisferio que tiene 3 potencias extranjeras en su territorio nacional. Son unos mentirosos. Y ahora, en lugar de decir, voy a hablar con el pueblo de Cuba, deja ver lo que quiere, deja ver cómo lo complazco, no, voy a hablar con mi enemigo, porque le tiene miedo, por supuesto, al enemigo, y no sabe que un día cualquiera de ese pueblo de Cuba puede salir a las calles y le va a pasar lo que le pasó a Ceausescu allá en Rumanía. Lo van a borrar del mapa. Lo van a borrar del mapa. Una última pregunta, Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia. ¿Qué se ha sabido, qué le ocurrió al barco que tantas vidas de cubanos salvó en el estrecho de la Florida? El barco Democracia ya no existe como tal, porque ya tenía casi como 40 años ese barco, y lo estábamos manteniendo nosotros de nuestro propio sudor, de nuestro propio trabajo, y cogió Comequén, tenía el motor fundido, y le pasó una pila de cosas y simplemente tuvimos que deshacernos de él. Yo me enfermé con cáncer también, y ya no podía dedicar como yo dedicaba los fines de semana a los barcos, y eso ya no puedo. A lo mejor en el futuro quizás, no sé, tengo fe que a lo mejor lo pueda hacer, pero si no puede ser, ese barco fue un símbolo muy lindo, y está muy profundo en nuestro corazón. ¿No hay nada que preserve del mismo para poderlo rehacer? Sí, el barco existe todavía, alguien lo tiene y lo está tratando de reconstruir, no para pescar, ¿no? Para pescar esas personas, pero requiere mucho recurso para poderlo reponer, y nosotros no tenemos ese recurso como movimiento, ¿no? Nosotros nuestros poquitos recursos los dedicamos a ayudar a los presos y a la gente que está luchando dentro de Cuba. Mil gracias por estar en el programa. Está más que bienvenido para la próxima. Cualquier otra información que quiera compartirnos, aquí estamos con las puertas abiertas. Muchísimas gracias, Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia. A ustedes no se vayan, continúo con mucha más información. ¿De qué se trata? Síganme, les espero. Compartan el link si les interesó esta entrevista. Y si no lo ha hecho, suscríbase para que se entere cuando hay un nuevo programa de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Les espero. A esta hora aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina me hago acompañar de un cirujano, de un médico. Se especializa en cirujano bariátrico
y se especializa en pérdida de peso. Bienvenido, doctor Luciano Fischer, al programa. Muchas gracias por la invitación, Yeleni. Un placer tenerle porque me trae información y les va a explicar a muchas personas el porqué de estas nuevas directrices de la guía alimenticia de la administración Trump. Son directrices que cada 5 años, pues cada administración tiene que poner en práctica. Y estas que entraron ahora en el año pasado, 2025, a finales del año pasado, y que van a estar vigentes hasta el 2030, pues buscan eliminar por completo el azúcar, los productos ultraprocesados, van a imponer una dieta totalmente diferente en las escuelas para los niños y demás y demás. Pero primero la bienvenida y luego que me explique si esta dieta a la que muchos ya le están llamando que es un poco rigurosa porque se opone a la dieta mediterránea, es mucho más proteína y vegetales que otros productos, al contrario de la dieta mediterránea. Cuénteme, ¿qué es lo que le ve positivo a estas nuevas directrices? Bueno, estas directrices no son nada nuevo para los que estamos en el campo, digamos, de la salud y específicamente recomendándole a los pacientes cómo comer mejor. ¿Okay? Yo cuando vi esta nueva pirámide, que básicamente lo que se hace es, se invierte, dije, bueno, plasmaron en esta idea lo que nosotros venimos haciendo y lo que la literatura en realidad demuestra hace años, que es priorizar las proteínas, utilizar alimentos reales, básicamente. Así lo llaman. Y pasar del paradigma de que la grasa es el enemigo a identificar a las azúcares y a las harinas refinadas como el verdadero enemigo. Para ser práctico, nosotros estamos pasando por la peor epidemia de obesidad que hemos tenido en la historia, ¿okay? Y si nosotros vemos más o menos cuándo empieza, y podemos decir que en algún momento cuando nosotros decidimos que estos cereales eran la base de nuestra pirámide, cereales, arroz, pan, ese fue el comienzo. El maíz. El maíz. Tan mal mirado hace ya 20 años, pero nadie lo escuchaba. Exacto. Y eso yo creo que fue el comienzo de nuestra epidemia de obesidad. Entonces, nosotros entendimos que priorizando las proteínas magras, los vegetales, las frutas, los alimentos reales y manteniéndonos lejos de estos ultraprocesados, la salud mejora. Totalmente. Totalmente. En las escuelas lo que había en el menú normalmente era la pizza ultraprocesada para que llegue viva, en cajas, esté ahí y pueda durar el tiempo que dure en el colegio. En los hospitales de igual manera, el programa de alimentación para veteranos de igual manera. Esto es todo lo que está exigiendo estas nuevas directrices impulsadas por el jefe del Departamento de Salud de Estados Unidos, que es Kennedy Jr., y entonces se está queriendo ver un poco más de lo que es no solamente verse bien, hacer dieta, no, esto es un problema de salud. El 90% de los estadounidenses gastan entre sus gastos médicos, están gastando para enfermedades crónicas. Estamos gastando un montón de dinero en enfermedades crónicas y eso es uno de los motivadores para cambiar esta dieta. Obviamente la prioridad es la salud, pero desde el punto de vista de la salud pública, la organización, el gobierno, cuando modifica este tipo de programas, obviamente uno de los objetivos que tienen ellos es reducir el gasto en salud pública. Entonces, si nosotros consideramos que vamos a cambiar la dieta, la alimentación de los niños, de los veteranos, de la gente que está subvencionada por el Estado, entonces el resultado de eso va a ser una salud mejor y eso va a reducir estos problemas crónicos y obviamente el gasto va a bajar. Nosotros tenemos que considerar que la causa principal de mortalidad son estas enfermedades crónicas relacionadas con la inflamación, con la obesidad. Todo este tipo de cosas se puede mejorar. También en los alimentos procesados, cuando uno come, como dicen ellos ahora, le llaman comida real, la comida siempre había tenido que ser real, se ha alterado. Muchas de estas personas no entienden que en estos productos ultraprocesados hay días de conservación y hay químicos de sodio. Yo estoy leída en el tema, pero hay personas que dicen eso no hace nada. Un poquito de azúcar, café temprano no hace nada. Pero para mí yo reconozco que azúcar en el ayuno sí hace y malo.
tiene un montón de efectos y el problema es que es una acumulación, no es simplemente, bueno, voy a comer cierto producto ultraprocesado y el resto de la semana voy a comer comida real o natural o hecha en casa. En ese caso muy probablemente no tenga consecuencias, pero si nosotros consideramos que en la pirámide anterior o las recomendaciones anteriores incluía, por ejemplo, de 6 a 11 porciones de carbohidratos, imagínate consumir 11 porciones de arroz por día y no hacía ningún tipo de mención a los ultraprocesados. Eso es lo que realmente yo creo que a nosotros nos ha afectado la salud. Yo creo que es importante mencionar o describir qué son estos ultraprocesados. Porque la gente dice, escucha ultraprocesados. Yo no como eso. Y uno dice, yo no como eso. Y yo te voy a decir que el promedio más o menos de consumo de porciones de ultraprocesados por día está entre 6 y hasta 15 veces por día en un estudio que se hizo recientemente en mujeres. Entonces, son cosas mucho más comunes de lo que nosotros creemos. ¿Cómo los identificamos? En primer lugar, cuando nosotros vemos que esto no se parece en nada al producto original. Por ejemplo, estamos comprando un paquete de lo que serían los chicken nuggets, ¿no? El pollo. En la naturaleza... El cuadrito empanizado. Exacto. En la naturaleza no existen este tipo de cosas de manera natural. Entonces tenemos que entender que esta gente agarra el pollo natural, lo procesa, en realidad desechos del pollo natural, sí, los procesa lo que va quedando. Y arman este tipo de productos. O sea que en primer lugar no se parece en nada al producto original. En segundo lugar, tiene una lista de componentes que excede 3 o 4 ingredientes. Cuando ustedes ven la lista de ingredientes y ya tienen 10, 15, eso es una bandera roja de que quizás es un ultraprocesado. Cuando tiene componentes que no podemos ni siquiera pronunciar. Esa es una buena señal. Una buena fórmula de detectarlo. Y hay otra que me preocupa mucho. Cuando te ponen el nombre del producto, que no se sabe qué cosa es, igualmente me acaba de decir, y le ponen unos punticos al lado. Como, no puntos suspensivos, es como, y un signo de más. Y digo, ¿y qué es? O muchas veces te ponen en un cartel grande que dice bajo en grasa, pero eso oculta que tiene azúcar agregado. O te dice no tiene azúcar, pero te están agregando un montón de conservantes o tiene grasas poliinsaturadas. Yo lo que le recomiendo a mis pacientes es siempre, gira la caja o el producto. La etiqueta. Y lee la etiqueta. Tenemos que aprender y acostumbrarnos a leer las etiquetas. Tú sabes que hace unos años atrás, no tantos, a mí me pararon en un mercado conocido, pequeño, conocido, local, y me dicen, ¿qué pasa? ¿Pasa algo con el producto? Porque yo me estaría, digamos, 10 minutos en la parte de los yogurts, y ahí empezaba a leer uno por uno, soltaba y volvía y después el otro. Y vino alguien de atrás de la tienda, ¿le pasa algo? ¿Necesita algo? Digo, no, yo estoy muy bien aquí leyendo, claro, informándome. Y dirían, esto está demasiado raro que alguien venga a leer producto por producto, pero ya es habitual, ya yo veo varias personas que lo hacen igual. Bueno, de a poquito toda la educación yo creo que le estamos tratando de dar a la población. Yo creo que algo queda y yo creo que sobre todo cambiar este tipo de paradigma cuando esto afecta directamente la alimentación de nuestros niños, de nuestros veteranos, en los hospitales, yo creo que es fundamental y creo que a partir de esto va a haber un cambio grande. Los resultados obviamente no los vamos a ver a corto plazo, pero yo creo que a mediano y largo plazo esto va a cambiar muchísimo la cronicidad o la incidencia de problemas médicos crónicos. El 50% de los estadounidenses tienen una prediabetes. Esto es algo peligrosísimo. Bueno, eso va en paralelo con el aumento de la obesidad. Y los jóvenes, la mitad de los jóvenes estadounidenses no pueden ingresar a lo que es el ejército, el Army, no se pueden enlistar porque no tienen el peso adecuado para ello. Es crítico. Y uno antes decía, no, es que ¿qué tienen con los gorditos? Yo quiero ser gordita o gordito. Pero no es como te veas, es la salud en lo que influye. Con la familia también, los problemas que le acarrea al resto de la familia cuando hay una persona obesa. Totalmente. Y hoy en día cuando estamos ante la presencia de mucha gente que venera la obesidad o dice, bueno, yo soy gordita pero soy saludable. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Lo que
tú crees que es saludable, son distintas enfermedades que de a poco se van desarrollando en silencio, para que cuando tú ya te des cuenta que están presentes quizás sea tarde. Entonces, yo creo que es importante cambiarle la mentalidad sobre todo a nuestros niños. Esto de la comida real a mí me gusta mucho, y uno de los problemas que hay, o de los conceptos que hay erróneos, es que la comida saludable o natural está fuera del alcance. Dicen que es muy cara los vegetales, que no aparecen, que cuando van no hay. No sé, abres un mercado aquí, lo primero que hay a la derecha es como una especie de un bosque, porque todo es verde, amarillo, rojo. Y hay vegetales muchísimo. Pero mucha gente cree que comer comida rápida, comida chatarra va a ser más barato. Ve a algún restaurante de comida rápida hoy en día y cada menú vas a gastar aproximadamente $10 promedio, que es el doble o quizás más de lo que gastábamos antes. Entonces ve al supermercado, fíjate cuánto te cuesta comprar para una semana entera quizás vegetales, frutas, carnes. Y hay distintos tipos de carne, no necesariamente tenemos que consumir digamos, el prime, la que diga número uno. No, pero usar ciertos conceptos básicos. Comprar carne, uno puede comprar carne molida que tenga un 10% de grasa nada más, y eso va a ser bastante razonable. Se puede comprar la carne molida, pero que tenga poca grasa. Que tenga poca grasa. Yo le tengo respeto a la carne molida porque no sé qué mezclaron. Eso es ya cierto. empiezo a dudar. Eso es cierto. Si pusieron orejitas con paticas y paticas con barriguita, entonces ya no sé. Hay que ver de dónde la compra uno también. No sé. Lo ideal... Yo estoy en un plano que la verdad que yo misma me estoy tomando, ¿cómo decir? Tomando medidas conmigo misma para dejar de pensar y concentrarme un poquito más en la realidad y decir, come. Pero no está mal ya yo estoy con el picadillo. Ser escéptico no está mal, pero si uno va a comprar este tipo de carne, obviamente tiene que ir a algún lugar donde sepa que es fresca y que los componentes... El carnicero maybe quizás lo muela o lo muele adelante tuyo, eso sería lo ideal. Eso sería lo pero ideal. Hay alternativas. Se me ha quitado el deseo. Hay alternativas. Se me ha quitado el deseo. Para alguien que me mencionó y no lo pudo escuchar ahí dentro, que compraba los cuadritos esos de nuggets, ya sabes, no más. Porque no se sabe qué contiene. No, y el problema es que no los consumimos nosotros en general, se lo estamos dando a nuestros hijos. Que es peor. Sí, porque es la comida rápida del bebé y a los niños les encanta, lo piden. Chicken nuggets. Y ahí está la base, que es la educación desde edad temprana, decirle al niño, esto es bueno, esto no es tan bueno, pero te lo vamos a comer un día, no tantos días. Ahora, dentro de lo que va a quedar y cómo va a quedar hay que verlo. Lo que sí, leyendo estas directrices, es que también van a reducir la venta de estos alimentos ultraprocesados y llenos de azúcar y que no le parecen saludables al Departamento de Salud de Estados Unidos, pues no va a poderlas comprar con la tarjeta de lo que son el SNAP, los llamados food stamp, los llamados sellos de comida. Tengo que traerlo primero en inglés y luego traducirlo. No los va a cubrir, es decir, que empiecen a educarse un poquito aquellas personas que necesitan de estos fondos para alimentarse y no comer de este tipo de comida. Doctor, pero en su especialidad como cirujano en cirugía bariátrica, valga la redundancia de la cirugía, su experiencia es recomendar siempre la cirugía bariátrica para el control de peso, ¿o hay otros métodos? Cuénteme. No, la cirugía bariátrica es la última opción que tenemos. O sea, siempre, yo le digo a todos mis pacientes, yo quiero que a ti te vaya de la mejor manera posible, que pierdas peso, que estés saludable, de la manera menos invasiva. Yo soy el más invasivo, ¿ok? Pero antes de eso quiero que comiences a cambiar tu alimentación, hacerla mucho más saludable, que no vivas a dieta, las dietas no sirven. No se cumplen. Las dietas no sirven. Lo que hay que hacer es cambiar la alimentación, hay varias estrategias, hay que hacerlo de manera progresiva, hay que tener objetivos que sean realistas, que se puedan mantener en el tiempo. Hay que cambiar los hábitos, es lo más difícil que nosotros tenemos que hacer. Con la edad hay que seguirlos cambiando y modificando, porque esa balanza de lo que uno consume no se mantiene estática. Cada cierto tiempo uno tiene que rotar y volver a rotar, por eso las dietas no funcionan, porque es el mismo plato, el cuerpo reacciona y un buen día dice, pues ya me relajé y voy a...
a hincharme. El cuerpo va a tratar de mantener el peso que tú tienes en este momento, porque en el momento que tú pierdes peso, el cuerpo automáticamente dice, a mí me está faltando energía y hay que preservarla. Se disminuye el metabolismo para que no gastes tanta energía, grasa, porque hay que preservarla. Entonces, esa es una de las razones por las que es tan difícil perder peso. Ahora, particularmente cuando a ti te fue mal con todo este tipo de cosas y ya tienes un sobrepeso considerable, ahí sí la cirugía bariátrica es lejos la mejor opción, no solamente para perder peso, sino para resolución de problemas médicos asociados al sobrepeso. Claro está, la hipertensión, la diabetes. La diabetes. La cirugía bariátrica es el mejor tratamiento para la diabetes tipo 2 con obesidad en el mundo. Tú puedes operar a un paciente que está en insulina, y me pasa muy seguido, casi todas las semanas, y quizás se van del hospital y ya no son insulinodependientes. Eso puede pasar con la cirugía bariátrica. También apoya el recurso de las inyecciones, las llamadas inyecciones para perder peso. Es un tema interesante. Yo tomo a las inyecciones como el boom que hizo que nosotros entendamos que la obesidad es un problema real que tenemos, pero que tiene solución. Las inyecciones funcionan siempre y cuando las uses. La mayoría de los pacientes, cuando dejan de utilizarlas, vuelven a ganar el peso. Entonces, ¿es cierto que esto es para toda la vida? Es para toda la vida. La obesidad es una enfermedad crónica. Tú necesitas medicación crónica. Si tú tienes la presión alta, tú no puedes tomar la medicación por 3 meses y después dejarla usar porque tu hipertensión va a volver. Pasa lo mismo con la obesidad. Entonces, es importante saber eso, sobre todo en la zona de Miami, donde hay tanto consumo de estas inyecciones, no necesariamente supervisadas por un profesional médico. Entonces, mucha gente no tiene esta información, y tampoco utilizar estas inyecciones sin modificar tu alimentación o tu ejercicio, tu actividad física, tampoco te va a dar el resultado que necesitas. Ahí escucharon de manos de un especialista, de un cirujano bariátrico y también un doctor que se especializa en el control del peso. Yo siempre estoy luchando con ese peso. Después de cierta edad, que ya no digo, eso es corre, juega tenis, deja de comer, que cuando como más pues parece que comí mucho. Y sí mantengo el ayuno y es muy saludable, yo se lo puedo recomendar. Aquí estoy viva y me siento con mucha energía. Hay muchas personas que me dicen, ¿cómo puedes estar sin comer alimentos 16, 18 horas? Les digo, y hay veces que en el año lo he hecho 2 veces o 3. He estado 24 horas sin comer porque he querido y me he sentido bien con líquidos y caldos. No es que tampoco es sin comer, estudien bien lo que se llama el ayuno intermitente. Doctor, muchísimas gracias, Luciano Fischer. Pueden ir a sus redes sociales, ahí se las vamos a poner luego en pantalla, para que lo sigan y que puedan tener una opinión de un profesional a la hora de tomar una decisión y decir, pues ya voy a dejar de ser gordita o gordito contento. Como tengo un familiar que me dice, yo no estoy gordita, yo estoy llena de cariño. Y es cariño que se han dado ellos mismos. Y hay muchas frases muy cómicas, pero la verdad que detrás está el riesgo en lo que es la salud. Doctor, gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Cualquier momento puede regresar y traernos cualquier otra novedad. A ver si podemos bajar de peso y sin comer. Vivir así, respirando. Eso tiene que existir alguna vez. Yo creo que tenemos que hacer algo que lo podamos mantener en el tiempo. Eso de no comer, y a ti, por ejemplo, te sirve el ayuno intermitente y hay gente que quizás le sirve otro tipo de tratamiento. No existe un tratamiento que sea el mejor para todo el mundo. Genérico para todos. Y eso es lo que tenemos que entender. El mejor tratamiento, el que te va a funcionar, es el que te funciona a ti específicamente y no necesariamente al vecino, a tu hermana o el familiar o tu hijo. Así que sigan buscando, que hay soluciones. Gracias una vez más a ustedes. Les espero con sus saludos, sus comentarios. Comparte el link del canal y del programa para que otras personas pues se enteren de estos temas que quizás estaban esperando por ellos y no le había llegado. Y usted le va a hacer ese regalo comenzando ya este mes de febrero. Muchísimas gracias. Les espero. No se vayan. Gracias. Me voy a despedir a esta hora leyendo sus comentarios y también los agradecimientos que nos tienen para el programa y nuestros invitados. Abramos pantalla ya, ahí está la cámara haciendo un zoom, casi que esto es mágico. Un zoom completo y tengo el primer comentario, es de Marisa González, escribió: qué muchacha tan fina y educada. Soy cubana, llevo 60 años en este país, todavía Cuba duele
patria y vida. Esta es una entrevista que le hice a Carolina Barrero, fundadora y directora de la organización Ciudadanía y Libertad, cuando ella vio recientemente a uno de los represores de ella cuando estaba en Cuba. Tienen que ver la entrevista, interesante testimonio. Y agradezco desde ya una vez más a Carolina Barrero por la oportunidad. Diosdado Ortega comentó: qué joven más valiente, una verdadera hija de la libertad, Dios, libertad y familia. Ahí, Juanpi Nakamura, te están dando tus corazoncitos. Carlos Núñez comentó igual: esa muchacha, Dios la bendiga, valiente cubana, un orgullo para los cubanos de vergüenza. Mague Castro: el mundo de Cuba no se debe repetir. Gracias a todos ustedes por comentar. Digor: muy admirable esta joven, y continuó. María Icusa comentó: muy educada. Angélica Sánchez igual. A todos ustedes, mil gracias por comentar sobre el programa, mil gracias por las palabras de agradecimiento para Carolina y también por decirme desde dónde nos ven, a ni más ni menos con Yeleni Reina, ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Si te importa algún tema de tu ciudad, de tu país, coméntame y déjame saber, hazme la pregunta. Para alguno de mis invitados, de igual manera, la voy a tener en cuenta y se las comunicaré. A todos ustedes, mil gracias por compartir, por tocar la campanita, que no suena como suelo hacer yo así, pero que con un solo clic se activa, se suscribe y forma parte de la comunidad de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Gracias. Nos vemos en un próximo espacio.